Hola, soy Alex Cosío y estamos estudiando el tema El verdadero cristianismo en Santiago capítulo 1 del 19 al 27. Muchas personas son enemigas de la religión. Sigmund Freud dijo que la religión es una ilusión y Karl Marx dijo que la religión es el opio de las masas. Claro, estos hombres eran ateos. Sin embargo, también se dice que el hombre es irremediablemente religioso. Un artículo de la CNN que se llama Belief en mayo de 2011 reportó que la Universidad de Oxford, después de hacer más de 40 estudios en diferentes partes del mundo, concluyó que la religión es algo natural para el ser humano. Ser religioso no quiere decir que una persona conoce a Dios. Cuando una persona dice que tiene una religión, eso no quiere decir que practica su religión. Tampoco quiere decir que vive de una manera que agrada a Dios. Hay muchas personas que son religiosas, pero que viven en adulterio. Hay otras que son muy religiosas, pero que se la pasan hablando chismes o guardando rencor y amargura contra otras personas. Cumplen con ritos y ceremonias y creen que eso es lo que las acerca a Dios. Es interesante notar que en los evangelios, los enemigos del Señor Jesús fueron los religiosos, quienes eran conocidos como los fariseos, saduceos, los maestros de la ley y los escribas. El Señor Jesús dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Hagan lo que digan, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no las llevan. Hacen sus obras para ser vistos. Y les dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. En el pasaje para nuestro estudio de hoy, Santiago habla de la verdadera religión y hace un contraste entre ser hacedor de la palabra y oidor de la palabra y practicar la religión verdadera y tener una religión falsa. Muchas veces hemos escuchado que hay una diferencia entre religión y relación. Un cristiano no tiene una religión, sino tiene una relación con Dios a través de Jesucristo. La religión se entiende como el esfuerzo del ser humano para alcanzar a Dios. Sin embargo, la salvación es Dios alcanzando al hombre. El verdadero cristianismo es el resultado de nacer por la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios. Vamos a ver los versos del 18 al 21 en Santiago capítulo 1. Y dice la palabra de Dios así. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En estos versos, Santiago dice que por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago busca que los creyentes vivan la fe verdadera. Ellos estaban enfrentando pruebas, tentación y sufrimiento que los desanimaba a seguir el resto del camino y llegar a la meta. Muchos tuvieron que huir durante la persecución en Jerusalén. Unos perdieron sus casas, otros también sus familias por convertirse a Cristo. Pero había algo que los mantenía fieles. Habían nacido por la palabra de verdad. El Señor Jesucristo 3 veces en la misma plática dijo al religioso Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si no, no puedes entrar, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo naces de nuevo? Santiago dice, han nacido por la palabra de verdad. La iniciativa de nuestra salvación es de Dios. El amor de Dios es incansable, es inamovible, es intenso y quiere salvarte. Dios sabe lo que has pasado, conoce tu sufrimiento, tus dudas, temores, luchas, traumas, inseguridades, y Él te está buscando con sus brazos abiertos. Es la palabra de verdad, la Biblia, lo que puede ablandar tu corazón endurecido, que puede dar luz a tu entendimiento entenebrecido y despertar tu alma para encontrarse con el príncipe de paz. En este mismo pasaje, pero en el verso 21, dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar tu alma.
El Señor Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Hebreos también dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y 1 Timoteo también dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, reprender e instruir. Quiero invitarte a pasar tiempo en la palabra de verdad. Permite que la palabra de Dios moldee tu vida. Hazte el propósito de conocer la palabra de Dios. Santiago no solo nos enseña que nacemos por la palabra de verdad, sino que también nos enseña que nos nacemos para una vida de emociones sanas. En los versos 19 al 21, Santiago nos dice que escuchemos más y hablemos menos. Y es interesante que la palabra que se traduce como ira se refiere a cualquier impulso natural. Después esta palabra se llegó a identificar con el enojo, la más fuerte de las pasiones. Y Santiago se está refiriendo a las emociones, es decir, las emociones del hombre no hacen que Dios actúe. No vivimos por las emociones, vivimos por la fe en la palabra de Dios. Tenemos que escuchar con mansedumbre la palabra de Dios. No son nuestras emociones, no son nuestras ideas y anhelos. Es la palabra de Dios la guía de nuestra vida. No tenemos una religión falsa, sino una adoración a Dios que es práctica y verdadera. Él nos ha salvado y nos hizo nacer mediante su palabra para que le adoremos. Ahora escucha, no le adoramos por obligación. Tampoco hacemos las cosas por obligación o por rito, sino por amor y agradecimiento. Cuentan la historia de un esposo que pasó y compró flores y las llevó a su esposa, y la esposa le preguntó, ¿por qué me las traes estas flores? Y él dijo, porque es mi obligación, en lugar de por amor. Nosotros no hacemos las cosas por obligación, adoramos a Dios por amor. En primer lugar, el verdadero cristianismo, la verdadera religión, es el resultado de nacer de la palabra de verdad. En segundo lugar, el verdadero cristianismo es el resultado de practicar la palabra. Una vez más, Santiago se refiere a engañarse a sí mismo. En el verso 16, ¿se acuerdan que dice, no se engañen? Dios no los tienta, de Él viene todo lo bueno. Ahora dice, no se engañen, diciendo que escuchen la palabra de Dios, pero en realidad no la hacen. La verdadera fe no es asistir a la iglesia. Eso no es lo que te hace madurar como cristiano. Eso es parte de madurar. Tampoco es el estudio bíblico que te hace crecer como cristiano. También eso es parte. Practicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios cada día es lo que te hace crecer y madurar como seguidor de Cristo. En estos versos, Santiago usa un contraste y una ilustración maravillosa. El contraste es entre un oidor y un hacedor. Y una cosa es ser oidor de la palabra y otra cosa es ser hacedor de la palabra. La ilustración que usa es de una persona que mira en un espejo, pero no se arregla nada, sino se va sin que le importe cómo se ve. Mire a su alrededor y vea si hay alguna persona que no se peinó o que no se vistió de forma adecuada. No estoy hablando si trae shorts o pantalón o falda, sino que no traiga los shorts al revés o como la chilindrina, ¿verdad? Que trae el suéter enrollado en la parte de atrás. Cuando uno se viste, va al espejo y cualquier cosa que no esté en su lugar, lo arregla. Pero imagínese que fue al espejo, vio que tenía pasta de diente embarrada en los labios y en la mejilla, vio que tenía los cabellos parados, la camisa estaba mal abrochada y los pantalones al revés, y se fue y no hizo nada con ellos. Eso es como ser oidor de la palabra y no hacedor. Ahora, Santiago también dice que cuando una persona escucha la palabra de Dios y la hace, resulta en dicha. El verso 25 dice que será bienaventurado en todo lo que hace. La Nueva Versión Internacional dice, recibirá bendición. De alguna manera maravillosa, el Señor promete que si practicamos su palabra, es decir, creemos y hacemos lo que dice, de una manera poderosa y sorprendente, Dios actúa en nuestra vida, en nuestra necesidad. ¿No dice algo similar también Josué 1:8? Nunca se aparte tu boca este libro de la ley, porque dice, si lo haces, te harás prosperar
tu camino. Si estás pasando por un problema, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Estás pasando por enfermedad? Santiago 5 dice, llamen a los ancianos de la iglesia, unjan con aceite, oren y confiesen sus ofensas unos a otros para que sean sanados. ¿Tienes necesidad económica? Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí en los versos 26 y 27 dice, si alguno se cree religioso, la palabra que se traduce religioso significa temeroso o adorador de Dios. Déjame preguntarte, ¿eres un adorador de Dios? Santiago, en su forma de ser directa, nos va a confrontar con una pequeña prueba que tiene que ver con nuestra propia lengua. Es decir, nosotros hablamos y decimos muchas cosas, pero Santiago dice, las palabras se las lleva el viento. Cuando uno no practica lo que dice, es un impostor, es un farsante. Es un falso. Es como un globo inflado que por dentro no hay nada. Él dice, la verdadera religión es interesarte por las personas. Visitar a los huérfanos y a las viudas. La religión pura, la fe sincera, es interesarse por las personas que no tienen quien se interese por ellas. Es ayudar prácticamente en su situación. Y de esto va a hablar más adelante. Pero déjame decirte, vivimos en una sociedad egocéntrica, donde todo te lo venden por el lado de tú mereces. Pide un préstamo para que finalmente te des las vacaciones que tú mereces. Compra crédito para que finalmente tengas la televisión, el carro, la ropa que tú mereces. Santiago dice, la verdadera religión, la verdadera fe, el cristianismo verdadero me hace ver cada vez menos a mí y más a los que están en necesidad. Y también la verdadera religión, dice Santiago, es una vida limpia. Vivimos en un mundo lleno de inmundicia, de maldad, de inmoralidad y de muchas prácticas inmorales. Ahora son vistas como aceptables. Sin embargo, la medida de decencia, de moralidad y de pureza no se encuentra en los programas de televisión, en los amigos, en las revistas o en los centros de estudio. En su libro Formando verdaderos discípulos, George Barna dice que para el 45% de los cristianos nacidos de nuevo en las iglesias, la mayor influencia para sus creencias no es la palabra de Dios, sino la familia, los amigos, las experiencias, las emociones, las intuiciones, los medios y otras fuentes. Escucha, es la palabra de Dios la que pone el estándar de limpieza y nos pide que nos guardemos sin mancha de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Estás viviendo un cristianismo verdadero? ¿Una fe verdadera? Santiago nos está enseñando cómo vivir la fe cristiana verdaderamente, a través de nacer de la palabra de Dios y practicando la palabra de Dios. Pasemos ahora a la discusión en grupo, donde estoy seguro recibirás una gran bendición.